no mucho tiempo pensaba que yo probablemente me moriría y la revista se moriría conmigo. ¿Cómo es la financiación de la propia revista? Pero a medida que tu dependencia empieza a ser mayor, a lo mejor algún día el gobierno te llama y te dice, ay, pues no nos gustó mucho esto, y tú no hace falta que te digan que no lo hagas, sino ya tú sabes lo que han querido decir. Desde la pandemia, ¿has notado el cambio de publicidad en los medios escritos? Afecta el intervencionismo del Estado en la economía. A mí ya no me parece ni que tenga mérito tener una, ¿no? Cada año unos 80.000 ejemplares. ¿Cree que empresario se hace o se nace? La empresarialidad. Sí creo que es necesario que en las sociedades hayan empresarios. Nosotros no aceptamos dinero de las instituciones públicas. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo episodio del podcast Desde mi experiencia y hoy tenemos un invitado muy interesante y muy especial que nos hace especial ilusión traer. Le descubrimos después de ir a una charla de uno de sus proyectos bastante ambicioso y novedoso en España. Es consejero de la Universidad de las Hespérides y además este proyecto que acabo de nombrar es director de la Gaveta Editorial y la Gaveta Económica. Esa persona es Antonio Salazar. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a ti. El placer es nuestro. Bueno, es compartido. Siempre empezamos haciendo la misma pregunta y es, ¿quién eres? ¿Quién es Antonio Salazar? ¿Y por qué eres quien eres? Bueno, una pregunta muy filosófica, ¿no? Es plantear quién es uno. Bueno, no dejo de ser un periodista que tiene ya 38 años de experiencia profesional, que arrancó en su día en la radio, que hizo una carrera no demasiado lineal, pero pasando por algunas emisoras de radio de las que estoy muy orgulloso de haber compartido en momentos determinados de mi vida, en Radio Club Tenerife, que es Cadena Ser, Onda Cero, y luego una serie de emisoras pequeñas en las que fui muy feliz porque siempre, a partir de un momento determinado, ya no fui un trabajador por cuenta ajena, sino era yo el que gestionaba la propia publicidad del programa, vendía yo y era libre en el sentido de que nadie me decía de qué o no tenía que hablar. Y fueron emisoras que luego fueron desapareciendo casi todas porque el mercado se terminó restringiendo mucho, pero me lo pasé muy bien en esa etapa. He hecho televisión, también en las televisiones locales originariamente, en Canal 7, estuve casi en los orígenes, en Azul Televisión, seguro que se me olvida alguna. Y luego, en la última etapa, pues ya he estado más relacionado con los medios de comunicación público en calidad de contertulio. Yo nunca he tenido programa, no he sido contratado nunca, pero he estado en 59 segundos, en el debate de la 1 en Televisión Española, en Buenos Días Canarias y algunos otros programas de la televisión canaria, ¿no? Entonces, bueno, eso es un resumen apresurado, si quieres, de la etapa previa a la Gaveta Económica. Y esa es mi carrera, ¿no? Ok, y ahora hablando de esa etapa de radio, ¿cómo, nos contabas antes de empezar que te metiste en el grado de Derecho y por qué empezaste a hacer radio? Bueno, porque era mi pasión. O sea, yo no soy capaz de imaginar un minuto de mi vida sin la radio. Ha sido como mi gran apasionamiento vital. Se lo debo a mi padre. O sea, mi padre era un gran oyente de radio. Y yo de pequeño quería salir por aquel aparato que me parecía mágico, que me acompañaba en casi todos los momentos, que cuando los domingos salíamos a comer en familia nos iba acompañando, escuchando programas de información general y luego deportes. O sea, yo lo hacía todo. Y yo llegué a sentir una pasión brutal por el medio. Yo, de hecho, de chico quería hacer cosas y locutor de radio. Entonces tú me preguntabas, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Médico y locutor de radio, bombero y locutor de radio, futbolista y locutor de radio, jugador de baloncesto y locutor de radio. Siempre quería ser locutor de radio y otras cosas. Y hubo un momento que solo fui locutor de radio, cosa que me parecía extraordinario, ¿no? Porque además podía vivir de eso, ¿no? ¿Y cómo se te presenta la oportunidad o cómo...? Sí. ¿De entrar en la radio? Sí. Eso es muy divertido y hace ya muchos años. Yo soy una persona profundamente tímida, diría enfermizamente tímida. Y si no llega a ser por la radio,
a saber qué habría sido de mí. Antes preguntaba quién eres y bueno, pues, seguramente si no hubiese sido la radio, habría sido una persona con muchas complicaciones de convivencia social, de relación social, ¿no? Entonces, y tiene que ver con cómo fue aquello. Yo era un apasionado del baloncesto, era otra cosa que me gustaba muchísimo. El baloncesto lo sabía todo, el baloncesto. De aquella época, luego ya he perdido el interés y probablemente el conocimiento. Y un día llamé a la radio y dije, mire, es que yo soy buenísimo en el tema del baloncesto, me gustaría trabajar en deportes de la emisora de radio. Y entonces me dice, mire, lo que tiene usted que hacer es llamar a Radio Club. Tenía 2 emisoras en aquella época, una en el Puerto de la Cruz y otra en Santa Cruz. Y yo había llamado al Puerto de la Cruz. Y dice, usted llama a Santa Cruz, pide que le pasen con Swankar, que era el jefe de deporte, y se lo cuenta él. Pero claro, cuando uno es tan tímido, para la primera igual junta fuerza, para la segunda ya era un exceso. Entonces yo dije que no, pero me dijo, dice, dentro de nada vamos a convocar unas no oposiciones, unas pruebas para ser disc jockey y ahí se puede presentar. Entonces yo me presenté a la prueba de disc jockey, pero yo puse, yo no quiero ser disc jockey porque de eso no sé mucho. Y así fue como me dieron la primera oportunidad. Me puse delante del micrófono. Ya digo, yo no he hecho otra cosa en mi vida que escuchar radio, con lo cual algo sabía, había cosas que podía hacer para impresionar a la gente que estaba al otro lado y que tenía que tomar la decisión, y me cogieron desde el primer momento, ¿no? Y ese fue el origen de mi carrera radiofónica. ¿Y cómo resumiría hasta dónde ha llegado su carrera en la radio desde ese momento? ¿Cómo ha evolucionado? A la carrera en la radio hubo un momento en que yo le puse punto y final. O sea, que se tenía que morir y se murió. Sin drama, a pesar de esa pasión que siempre le tuve y el cariño enorme que le tengo a la radio, que para mí es el gran medio. O sea, no hay otro. O sea, la tele tiene muchas cosas buenas, pero bueno, también tiene su contraparte, ¿no? El escribir es muy complicado, pero y ahora que lo hago me gusta, pero nada como la radio, ¿no? Entonces, pero fue para mí un capítulo más o menos razonable, se termina y empieza otro. Y es verdad que hubo un momento en que cualquiera se ponía delante de un micrófono y había códigos que yo no estoy dispuesto a superar. Entonces, yo raramente digo palabrotas, por ejemplo, en antena. Hubo un momento que se puso de moda, entonces era una cosa, ¿no? Yo soy muy obsesivo o sea, yo creo que todos los periodistas en realidad vivimos obsesionados con la realidad, que no... Pero hay momentos en esta vida, yo les puedo contar, además muy cerca de donde tienen ustedes los estudios, pasó una vez una cosa que fue un secuestro en una arepera aquí detrás, con rehenes. Y entonces me acuerdo que a mí me mandaban a todos esos embolados siempre, ¿no? Entonces, oye, tienes que ir. Y yo llegué de los primeros, estaba informando con un teléfono móvil, de los primeros teléfonos móviles que había, ¿no? Y entonces me decía, los secuestradores que estaban armados tenían la radio puesta, entonces nos estaban escuchando. Y entonces hay un momento en que tienes que tomar una decisión, ¿no? Entonces, y pasa que yo veo a los geos, sí, a la policía, los buenos, ¿no? Los que saben hacer esas cosas, ¿no? Moverse para entrar en el local. Y entonces en ese momento el que estaba siguiendo la información desde el estudio dice, oye, ¿pero qué está pasando en este momento? Y yo, que estoy viendo lo que está pasando, digo, nada, en este momento no está pasando nada. Aquí está todo el mundo esperando que llegue... Claro, si decías aquello, ¿qué vas a decir en ese momento? Mira, que están entrando los geos. Claro. Entonces, digamos que todas esas cosas conforman una forma determinada de que no es mejor ni peor. Pero yo creo que se han perdido algunas cuestiones que seguro hoy, igual me equivoco mucho, pero seguro que hoy alguien sería capaz de decirlo por ser el primero en decirlo, ¿no? A lo mejor no en ese caso tan extremo, porque eso, si tú lo haces mal, las consecuencias pueden ser vitales. O sea, podría haber muerto gente allí si se ponen nerviosos y se ponen a dar tiros y cosas de eso, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tengo, o tengo la suerte de no arrepentirme de muchas cosas que haya hecho en mi carrera en la radio. Más allá de que alguna vez puedes haber sido injusto en la crítica con alguien, yo en eso, en las redes sociales, creo que no vinieron precisamente para mejorar porque
termina condicionando un poco los programas, ¿no? Y hubo un momento en que a mí ya empezó a no gustarme tanto el ambiente que se movía en torno a... No al momento que haces el programa, que es extraordinario, sino cuando ya termina, cuando tienes que empezar a convivir con lo que has comentado durante ese día, lo que has estado haciendo, a mí no me terminaba de gustar, ¿no? Y si se puede saber, ¿cuáles fueron esos motivos por los que dejó la radio? En ese caso concreto, primero, ya no, digamos, como estamos hablando de enamoramientos, ¿no? Ya no tenía las mariposillas en el estómago, pero me seguía gustando mucho. Pero se cruza otro proyecto en mi vida, que es la Gaveta Económica. Y hay un momento, incluso el primer año de la Gaveta Económica, yo compatibilizo las dos cosas. Hago radio y hago revista. Pero era muy cansado, la verdad. O sea, yo ahí me vi un poco desbordado físicamente, sí, físicamente, intelectualmente. O sea, yo que soy una persona, creo, bastante trabajadora, hubo un momento que pensé que estaba medio derruido, porque aquí era una locura. O sea, yo cuento como anécdota que a mí no me gusta demasiado, no soy un gran seguidor de los deportes hoy en día, pero yo soy muy madridista, no puedo evitar. Y tengo la imagen de un partido del Barcelona contra el Real Madrid, un Barcelona-Real Madrid, un sábado por la noche a las 8 de la noche, que yo no lo pude ver porque no me daba el tiempo. O sea, porque tenía que enviar una revista y no me daba tiempo. Y mira que soy organizado y que yo esas cosas... Entonces ya hubo un momento que dije, bueno, ¿qué necesidad tengo de hacer estas barbaridades? Porque no paro nunca, ¿no? Entonces ya se tenía que imponer lo razonable. Y a mí yo soy muy de sacar los proyectos siempre que sean viables. O sea, no hacer barbaridades, pero yo quería que saliera adelante la revista y por eso tomé una decisión que en este caso favorecía a la revista, ¿no? Y realmente dices que se te cruzó el proyecto de la revista, pero ¿cómo nace y cómo surge esa idea? Hay antes un momento muy interesante, que es yo hago un máster de economía. Yo tenía muchísimas lecturas de economía antes, pero ese máster me daba mucho orden a lo que yo sabía, ¿no? Y me ayudaba a sistematizar el conocimiento y sobre todo los detalles de la Escuela Austríaca de Economía, que era la que en realidad a mí me apasionaba, ¿no? Entonces me matriculo, hago el máster y en un momento determinado hay un cambio de propiedad en el diario de aviso y lo compra un amigo mío. Entonces, cuando este amigo me llama y dice, oye, ya está hecha la operación, me gustaría que me dijera qué quieres hacer en el periódico. Y le digo, bueno, nada, porque lo que decíamos, yo he hecho radio toda mi vida, no periódico, no me veía trabajando en la redacción. No. Entonces le dije, mira, yo tengo una idea porque acabo de terminar un máster en economía y quiero hacer una revista de economía. Entonces lo que hacemos la entregamos con el periódico. Y Lucas Fernández, que es mi amigo, y me dice, pero ¿cómo se te ocurre? Dice, eso te vas a arruinar. Digo, bueno, mira, probamos. ¿Qué vamos a perder? Yo, entre medias, ya había mirado el futuro un poco. A nadie se le esconde, los periódicos hoy no son lo que eran hace unos años y probablemente en unos años tampoco sean lo que son hoy, ¿no? Va decreciendo el interés por ese soporte. Pero yo había mirado, y en Estados Unidos ya estaba pasando que algunos periódicos incluso se convertían en semanarios o medios de fines de semana. Y yo quise salir, al principio luego se cambió, pero al principio yo dije, mira, yo creo en una publicación que no esté apegada a la actualidad diaria. Nosotros sí que tratamos temas en la revista de actualidad, pero que sobrevivan en el tiempo, ¿no? Que no sea una cosa de consumo tan automático. Y además que se entregue el viernes para que la gente tenga todo el fin de semana para leerla. Y así nace, o sea, que con esa idea. Y es justo decir que después de haberme dicho eso, que oye, ¿a quién se le ocurre hacer una apuesta como esa? El diario siempre me ha brindado un trato exquisito, extraordinario. El diario habla de nuestra revista y yo estoy encantado que lo digan porque cada vez que lo dicen me siento muy orgulloso. Sí, o sea, básicamente cogiste una idea de Estados Unidos. No, la idea no era de Estados Unidos. O sea, lo que era de Estados Unidos era la tendencia que yo observaba. Ajá. ¿Vale? Entonces, lo que yo pensaba es que, bueno, aquí van a pasar esas cosas. En Estados Unidos hay sitios ya donde no se editan periódicos en papel. Se han cambiado, ¿no? ¿Qué pasa? Que en algunos sitios sí observaba de una población
un poquito superior, que no desaparecían los periódicos en papel, pero se reconvertían. Pero yo creo que igual, hasta hace no mucho tiempo pensaba que yo probablemente me moriría y la revista se moriría conmigo, porque no creo que nadie se vaya a arriesgar a seguir con ella. Ahora creo que yo tendré que tomar alguna decisión previa con la revista antes de que yo me muera, porque estoy viendo que va a una gran velocidad, ¿no? Y yo espero vivir mucho tiempo, dicho eso de paso, hablo de la muerte y parece que creo que me voy a morir mañana. De hecho, te conocimos en un evento de la publicación número 100 de la revista, un número muy especial. Sí. ¿Y cómo ha sido la evolución desde la primera hasta la número 100? Mira, para mí era especial el número 100, probablemente porque desde el principio nos dijeron que no íbamos a sobrevivir a 4 números, ¿no? Entonces, para mí siempre, cada número ha sido uno por encima del anterior y correlativamente superando lo que habían vaticinado, ¿no? Entonces, llegar a 100 números significa que estamos 96 por encima del pronóstico. No sé si eso se seguirá manteniendo mucho tiempo más o no, pero nosotros lo vamos a seguir intentando. Y era importante, y para mí era una excusa para reunir a gente a la que darle las gracias y traer a Carlos Rodríguez Brown, que es un economista muy conocido y muy querido, y mi padre ideológico prácticamente, y no sé si él estará de acuerdo con esa expresión, pero yo lo veo así, ¿no? Es como una especie de padre ideológico mío y yo quería contratarlo, me hacía muchísima ilusión, hicimos una fiesta para que pudiera venir, ¿no? Y que la gente lo conociera también, ¿no? Había mucha gente obviamente lo conoce porque Carlos escribe en Expansión, en La Razón, estaba en Espejo Público en Antena 3, está con Carlos Alsina en Onda Cero, está con Rafa Latorre en Onda Cero, una persona extraordinariamente conocida, pero siempre hay gente que lo descubre y ese día pasó que hubo gente que decía, ay, yo no sabía que este señor era tan interesante, ¿no? Entonces, o tan divertido, ¿no? Las dos cosas. Y realmente, ¿cómo es la financiación de la propia revista? Me causa curiosidad. A mí también, porque a mí también me causa curiosidad, porque, bueno, primero tiene una estructura de costes muy reducida, porque seguramente, esto no lo conté antes, pero como yo no venía del sector escrito, del periodismo escrito, yo me iba a un montón de puertas, tocaba y decía, mire, que yo quiero tener una revista económica. Y digo, pero mire, como esta. Entonces llevaba en una mano actualidad económica y en otra de Economist, ¿no? Entonces las enseñaba, decía, yo quiero hacer una cosa así. ¿Qué tengo que hacer? Porque para mí era aprenderlo prácticamente todo. Entonces, siempre se financió con publicidad, siempre. Exclusivamente con publicidad. Las ventas son marginales, ¿no? A día de hoy, en Gran Canaria lo seguimos haciendo. O sea, Gran Canaria la incorpora al Canarias 7 y a los 2 días o 3 días llega a los kioscos para que no haya comprado el periódico la pueda comprar, pero es una venta marginal porque ya la regalamos con el Canarias 7. Al principio en Tenerife era también así, luego lo tuvimos que dejar, ¿vale? Entonces las ventas por ejemplar no eran lo que financiaba el proyecto y era exclusivamente publicidad. Y además hasta el número 53 nunca entró un solo euro público en la revista. Y además nosotros durante mucho tiempo tuvimos una mancheta que decía, nosotros no aceptamos dinero de las instituciones públicas. ¿Por qué? En principio, primero por convencimiento, quiero decir que yo soy un liberal, a mí no me gusta el Estado, además yo no soy muy sospechoso, yo soy casi un anarquista de mercado, digo casi porque no deja de ser una formulación teórica, ¿no? Pero eso a mí, como lo he estudiado, sé lo que supone, ¿no? Entonces, no me gusta el Estado, no me gustan las dependencias que se generan con la administración y demás. Y segundo, porque como también un cierto sentido de justicia, como todo el mundo decía que no iba a durar en el mercado, yo decía, pues entonces, ¿para qué? Si el proyecto no merece salir, que no se mantenga con los dineros públicos, ¿no? Que es como se mantienen casi todos los medios de comunicación. Ese sería otro capítulo. ¿Qué pasa? Que en el año 2020, por eso digo mi número 53, el número 53 fue el último,
El número 54 se tuvo que retrasar un mes porque cuando se decreta la pandemia, el confinamiento, cuando está la pandemia y se decreta el confinamiento, yo no puedo salir porque me quedo sin publicidad privada. O sea, lo que desaparece es la publicidad. Cero. O sea, no es que fuera, no, es que tuvimos una caída del 15% y... No. A cero. Y ahí yo hablo con algunos clientes, están dispuestos a mantener sus acuerdos publicitarios, y ahí sí yo hablo con el gobierno, porque se produjeron muchos ofrecimientos. Yo no quise, y sigo sin querer, yo no negocio la publicidad con el gobierno. Digo, mire, lo que corresponda por el número de lectores que tenemos. Entonces, de la misma manera que a otros medios le dan dinero, a nosotros también, a cambio de publicidad, exclusivamente. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, en los últimos tiempos, algo de dinero público hay, son los tiempos, porque ha desaparecido también. Porque mucha publicidad que había en aquel momento no ha vuelto, de la que nosotros teníamos también. O sea, desde la pandemia, ¿has notado el cambio de publicidad en los medios escritos? Sí, en general. De hecho, eso daría para probablemente un libro muy interesante sobre lo que ha sucedido con los medios de comunicación en España y la publicidad, ¿no? Donde los gobiernos se convierten en los primeros anunciantes. Si alguien se toma la molestia, pues probablemente no hay ningún periódico que haya cerrado en este país. Cerrado, ¿no? ¿Por qué? ¿Y cómo se mantienen? Pues esa es la gran pregunta. Pero si miramos lo que ha ido sucediendo, cada sector que eran los principales anunciantes como sector ha sido prohibido. Bebidas alcohólicas, tabaco, las prostitutas tienen aquella cosa de que algunos periódicos per se, y sin que nadie le dijera, pero decidieron que no se iban a anunciar. Los últimos han sido las casas de apuestas deportivas. En Francia están planteando que los coches de combustión no se pueden anunciar tampoco en los medios de comunicación. Claro, si tú te cargas todos los grandes anunciantes, ¿quién queda? El gobierno. Realmente también eso influye que el gobierno financie tanto, porque como suprime todo, no queda mercado para Claro, que lo cubra. Claro, pero fíjate lo que hace, luego tener una enorme dependencia de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, oye, a mí me ponen dinero, la parte que me corresponda en función de las cifras de venta que nosotros tenemos de la difusión. Yo tengo que decir que a mi gobierno no me llama para decirme lo que tengo que poner, ¿no? Y quiero creer que a los demás medios tampoco. Pero a medida que tu dependencia empieza a ser mayor, a lo mejor algún día el gobierno te llama y te dice, ay, pues no nos gustó mucho esto, y tú no hace falta que te digan que no lo hagas, sino ya tú sabes lo que han querido decir, ¿no? Entonces, a mí lo que ha pasado con los medios en los últimos años está muy relacionado con eso. Por un lado, el hostigamiento a los anunciantes potentes que han desaparecido, y ya no quedan grandes anunciantes. El principal anunciante en España es el L'Oréal, la empresa de cosméticos. O sea que, pero es que estaba mucha diferencia en la administración, que es la primera. Entonces, esto es lo que ha pasado. Hace unos años tú mirabas la relación y tenías ahí Telefónica, todas las de coches, que eran negocios más o menos lucrativos, las tabaqueras, ¿no? Las tabaqueras, es que aquí el equipo de baloncesto de La Laguna tenía un patrocinio de un tabaco en una época determinada. Es que no estaba la tierra caliente, no había dinosaurios por aquí. Ya estaba yo narrando los partidos de baloncesto, ¿no? O sea que, bueno, eso es lo que ha pasado, ¿no? Y claro, a mí me resulta un poco paradójico que tú, que básicamente estás en contra del intervencionismo del Estado y lo dices abiertamente, y seguramente tanto la revista como la editorial traten esos temas, me parece paradójico que el Estado pues dé subvenciones, ¿no? O sea, de dinero. No, en mi caso no es una subvención, es un pago de publicidad puro y duro. Okay. No, bien, sí, yo acepto que es una paradoja, pero de hecho yo nací con la intención de no hacerlo. Otra cosa es que no me quedó más remedio, y fíjate que... O sea, yo me refiero a paradoja no por ti, sino por el propio... bueno, es que lo que le faltaba... esto es también bien interesante, porque ahora, después de que se puso triste Pedro Sánchez, cuando volvió, que parece que se le había quitado ya la tristeza, ¿no? Afortunadamente siguió siendo un hombre enamorado, pero una de las cosas que plantea es el tema de los medios
de comunicación. Él tiene una crítica, habla de pseudomedios y demás, y lo que están planteando es discernir un poco qué es medio y qué no es medio para el tema de la publicidad institucional. Pero alguien debería recordar que en España incluso una publicación como el Alcázar llegó al Tribunal Constitucional cuando ya no le servía de mucho el Alcázar. Ese era un periódico de la época de Franco que siguió defendiendo el franquismo posteriormente. Entonces llegó el gobierno de Felipe González y dijo, publicidad para todo el mundo menos para estos señores. Ese periódico cerró y pasado el tiempo ya estaba cerrado porque no había podido sobrevivir. El Constitucional dijo que eso no se puede hacer. Es que el gobierno no puede hacer eso. Aunque te parezca paradójico, no puede poner. O sea, luego tienen fórmulas para hacerlo, pero vamos, para aburrir. Pero en general, ellos no pueden coger y decir, a este le doy, a este le doy, a este no le doy. Oye, ¿por qué? Si es dinero público, deberá usted tener un baremo para hacer, con independencia del entusiasmo que suele mostrar por cualquier tontería de Pedro Sánchez, pero es que la emisora más escuchada. Eso es lo que se valora en las baremaciones, ¿no? Y una pregunta para todos los que nos estén escuchando, que me parece muy interesante. ¿Cómo crees que afecta el intervencionismo? O bueno, no cómo crees, sino directamente, ¿cómo afecta el intervencionismo del Estado en la economía? ¡Ja! ¿Y eso para cuánto tiempo tengo? Porque, claro, hay muchas personas que realmente son muy, muy ignorantes en este tema, porque simplemente a lo mejor nos interesan y es algo que nos afecta a todos. Mira, yo me gustaría decir una cosa primero, que no, yo soy muy respetuoso, la gente no es ignorante, otra cosa es que a veces no repares en las cosas, ¿no? Y por qué no sucede. O porque los intervencionistas tienen una cosa que a mí me desagrada profundamente, que es que son extraordinariamente soberbios, ¿no? Que creen que tienen toda la información. Yo creo que la clave para analizar cualquier asunto es la humildad y el pensar que uno no sabe. Entonces, cuando viene esto del intervencionismo es que casi cualquier medida que quieras poner en marcha, tú ignoras las consecuencias totales que va a tener. Si usted me permite que como tenemos tiempo, cuento lo que explicaba un economista vasco-francés que se llamaba Frédéric Bastiat, al que Marx decía periodista. Yo digo que es periodista porque sería un colega, ¿no? Pero Marx lo hacía para molestar, porque le parecía un asunto menor, ¿no? Y entonces Bastiat invitaba a mirar lo que se ve y lo que no se ve. Y él decía que esa era la principal regla que debe seguir cualquier analista, cualquier economista, ¿no? Y él decía, y lo ponía como un ejemplo, un niño rompe un cristal, ¿no? Jugando con la pelota rompe un cristal. Y entonces alguien le dice, pero niño, ¿qué hace? Y otro le dirá, oiga, es que el niño ha roto el cristal y ahora el panadero, que es el que ha sufrido la rotura del cristal, va a tener que encargar un nuevo cristal. Y eso significará que buscará un cristalero, el cristalero a su vez tendrá sus proveedores y genera una acción económica, ¿no? Donde todo el mundo gana. Y Bastiat decía, no todo el mundo gana. ¿Qué iba a hacer el panadero con el dinero que ha destinado al cristal? Probablemente cobrase un traje nuevo, pero nadie está reparando en el sastre. Porque cuando tú haces esos análisis, que eso es lo que le pasa a los intervencionistas, dice, no, vamos a... problemas con la vivienda, que ahora eso está muy bien. Problemas con la vivienda. Hay que limitar los precios. Claro, los precios tienen 4.000 años de historia, de fracaso. No ha funcionado una sola vez. Pero esto le da igual a los políticos porque ignoran las consecuencias que van a tener. Por eso digo que esta cosa debería llevarnos a ser mucho más humildes de lo que en realidad somos, porque no conocemos los efectos. Y normalmente, el otro día una cosa muy sorprendente, a pesar de que hay un límite en la subida de los alquileres, han subido por encima de ese límite. Porque no pueden tener toda esa información y la gente al final termina llegando a acuerdos que no siempre son los que buscaba el poder cuando determina determinada intervención, ¿no? en la economía. Y como eso te podría poner millones de ejemplos, ¿no? Pero es mala idea normalmente intervenir. Cambiando un poco de tema, menos que quieras comentar algo más acerca de la revista. Sí. A ver, acerca de la editorial iba a... No, sí, iba a decir yo. Vale. Que cambiando un poquito de tema, ya
indirectamente te conocíamos por la editorial, sin ni siquiera saberlo, por otro invitado, por Juan Inurria, que sacó un libro con tu editorial. Y bueno, pues, ¿cómo surge un poco la idea de la editorial? Y me imagino que fue algo también difícil, casi tan difícil y nuevo como el cambio a montar la revista, ¿no? Vale. Eh, Mira, es que tiene varias etapas. Y además esto era aquello que costaba Steve Jobs, ¿no? De unir puntos, ¿no? Yo, en una época determinada, yo fui librero. O sea, yo con unos amigos fui dueño de una librería. Entonces, digamos que esa vía ya la conocía. Luego escribí libros que vendí yo. O sea, yo me hacía unos libros y yo los vendía. O sea, con lo cual también conocía un poco ese mercado. Cambió mucho hace unos años porque la tecnología ha permitido, antes era mucho más barato tirar 3.000 ejemplares que 100. Hoy en día los precios se han acercado bastante y no hay tantas barreras de entrada como existían en el pasado, ¿no? Entonces, hoy, en consecuencia, hoy hay muchísimas más editoriales y a mí ya no me parece ni que tenga mérito tener una, ¿no? O sea, de la cantidad de editoriales que hay. En España se editan cada año unos 80.000 ejemplares, 80.000 títulos distintos, ¿no? Y las ventas promedio deben estar en 2.400, una cosa así, o sea que, o 3.000 y algo, no me acuerdo, pero es una cifra más o menos considerable. Entonces, digamos que yo ya había estado en distintas etapas del libro. Cuando monto la revista, una de las cosas que yo no había previsto, pero que empezaron a suceder, es que empecé a tener muy buenas relaciones con gente distinta. Y entonces, en esto que dices en un momento determinado, pues, ¿por qué no le digo a este señor que si quiere escribir un libro? Yo se lo edito, yo ya sé cómo se hace, ¿no? Entonces, viene un poquito por ahí. Hay algunos proyectos que se convirtieron en el primer proyecto de la editorial. Empezamos a sacar algunos libros, no fueron muy mal esos libros, tenemos distribución nacional, eso yo lo tenía claro, porque en Canarias un bestseller vende casi 400 ejemplares. Quiero decirte que con eso no puedes vivir, no puedes tener una editorial. Entonces, para mí la idea era que tenía que ser libros que se vendieran en toda España. Y conseguí una distribuidora en Madrid. Bueno, esa distribuidora los mete en toda España y eso es un poco lo que hemos ido haciendo, ¿no? Pero viene de ahí. Y acerca de lo que comentabas de Juan, ¿cómo se dio? Pues, bueno, primero en Santa Cruz nos conocemos casi todos, ¿no? Entonces es difícil que cuando llevas muchos años en esto no conozcas a la gente con más o menos profundidad. Y en el caso de Juan, yo había publicado ya otro libro de Andrés Chávez y me dijo, oye, tienes que sentarte con Juan porque él tiene una idea de un libro y demás, no sé cuánto. Y surgió así, como surgen normalmente en estos libros, ¿no? Yo al principio, ahora tenemos, no sé, habremos editado 16 o 17 libros por ahí. Al principio yo corría detrás de los autores, luego hay un momento en que ya yo empiezo a recibir manuscritos y ya soy yo el que decide si sigo corriendo detrás de autores. Eso no. Hay gente que me gustaría... Me gustaría preguntarte eso también. Sí, me gustaría que algunos autores publicaran conmigo, ¿no? Pero ya hay un momento, vamos, 4 años o así, y entonces ya yo recibo manuscritos de gente. Juan es un poco la mezcla, ¿no? Yo no estaba buscando a Juan, pero es Andrés Chávez quien me dice que le preste atención a una idea que tiene Juan. Juan empieza a intercambiar conmigo algunos borradores que tenía, porque él ya tenía un acuerdo un preacuerdo con otra editorial, no salió por esa vía y terminó conmigo, ¿no? Él viene de ahí. Realmente en Canarias tenéis competidores realmente en cuanto a distribución también nacional y no solo regional. Buena pregunta, no te sabría decir. En Canarias hay varias editoriales y muy buenas, incluso, o sea, mejores que Gaveta Ediciones, seguro. Pero no te sabría responder a la pregunta de si tiene luego distribución nacional. Para mí era clave la distribución nacional. Entonces, no miré tanto lo que estaban haciendo los demás, sino con quién podía estar yo en Madrid que me moviera el libro por toda España, ¿no? Por tanto, esa fue la idea. No te sabría decir si hay gente, supongo que sí, porque si yo lo conseguí, que no soy el más listo de la clase, pues otro lo pudo haber hecho también, claro.
Y ahora, acerca también de Gaveta, de ediciones, tenemos el dato de que han censurado un libro, ¿no? Y bueno, ¿puede comentar un poco el por qué y qué libro? Mira, a ver, más que una censura, porque o sea, cuando tú dices, a mí me encantaría que me hubiesen censurado el libro porque eso lo convierte inmediatamente, va a los tribunales, lo levantan, pasó con Fariña, por ejemplo, y un libro que no conocía a nadie pues, terminó siendo un superventa, ¿no? Ajá. Entonces a mí me encantaría que pasara eso. Pero no, no fue así exactamente, ojalá pasara, pero fue que en Radio Nacional de España citaron al autor, que es Alfredo Urdasi. Ustedes son muy jóvenes, pero Alfredo Urdasi es uno de los grandes periodistas de este país. Fue director de la tele española, de televisión española, director de los informativos de Radio y Televisión Española. Un periodista muy veterano y yo me llevo muy bien con él. Hablamos en un momento determinado. Me dice, oye, yo estoy trabajando en un tema que creo que a ti, como ese sesgo liberal, ¿no? Dice, te tiene que encantar. Estoy entrevistando a una serie de prostitutas y quiero sacar un libro con su testimonio por esta pretensión que hay de prohibir la prostitución en España, ¿no? Entonces le dije con los ojos cerrados y sin leer nada, o sea, no tuve que leer el manuscrito, y digo, sí, yo te edito el libro, ¿no? Y efectivamente le edité el libro, y el libro empieza a tener problemas en algunos medios de comunicación, pero hay una diferencia importante. Una vez ya publicado. Sí, pero esto yo no diría que sea censura, le gusta más o menos y no pasa nada. Es decir, yo, por ejemplo, El País no ha publicado una palabra de este asunto, pero en El País es muy difícil que expliquen algo que pueda contrariar al triste, ¿no? No lo vamos a agudizar la tristeza a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces es muy difícil que en El País le publiquen algo para un libro, ¿no? de estas características, de otros no. De hecho, algún otro libro mío de mi editorial sí ha salido reflejado en El País. Pero este en concreto no, porque no es un tema. Pero eso no es censura. Eso es una línea editorial que tiene el periódico y yo la respeto. No, eso no es. El caso de Radio Nacional es distinto. Porque en el caso de Radio Nacional llaman a Alfredo Urdasi. Le dice, oye, vente por aquí. Le graban una hora de entrevista. Le dicen, cuando vayamos a emitirla, te avisamos. Pasa el tiempo. Y Alfredo escribe, oye, mira, ustedes la entrevista, me dijiste que como mucho 3 semanas, y van 3 meses y no lo han publicado. Y entonces le dicen directamente, mira, es que la dirección de la casa no quiere que emitamos esa entrevista porque no queremos tocar el asunto de las prostitutas. Y entonces ahí sí hay una censura, porque es una decisión expresamente tomada una vez ya está hecho aquello. Y si a mí al principio me dice, mira, que no, lo que pasa en El País, por ejemplo, ¿no? Sí. O en alguno. Y además que Televisión Española es pública. Es pública. Claro, y financiada por incluso aquellos como yo. Quiero decirte que no compartimos que exista Televisión Española, ¿no? O sea que, bueno, sí, es verdad. Entonces eso sí es una censura y eso es lo que nos desagrada, ¿no? Pero, porque ya te digo, si fuese una censura generalizada como Fariña, se convierte el libro de Alfredo Urdasi en un bestseller. Pero no pasó así. Ya me gustaría. Bueno, pero el libro sigue publicado. Claro. Vale. No, ya le gustaría a algunos que no se publicaran esos libros, ¿no? Pues es un libro, además, yo tengo mejores libros y peores libros, ¿vale? O sea, tú me dices, oye, bueno, yo no voy a decir nunca cuál me parece el peor libro de los que hemos editado, pero yo me he equivocado como todos los editores. El libro de Alfredo Urdasi, yo dije al principio que a mí no me gusta decir palabrotas, pero se llama Palabra Puta. Entonces, el libro. Entonces, ese libro yo lo recomiendo. El quien quiera tener una visión poco habitual de cómo funciona ese mundo, se va a llevar una sorpresa. Ahora sí, hay que leerlo con la mente abierta, ¿no? Porque obviamente está todo el día recibiendo inputs de lo mal que es todo eso y porque hay que intervenir, ¿no? Que es lo que dicen los políticos siempre, hay que intervenir. Y en este caso quieren prohibir. Y lo que dicen las prostitutas es, mire, si usted lo prohíbe no va a desaparecer. Lo único que a día de hoy yo me puedo permitir, porque lo cuentan así, ¿no? O sea, yo trabajo en un club de alterne, allí tengo seguridad. Hay un señor que si yo me veo apurada, toco el botón del pánico y viene inmediatamente y me protege. En algún caso,
en club de alterne, una de las cosas que más me sorprendió fue comprobar como en un club de alterne el dueño estaba con un perro entrenado en drogas, porque no quieren que haya consumo de drogas en sus locales, porque si no, porque saben que están perfectamente controlados todos los días. Entonces el primer interesado en que no le cierren el garito es el dueño del local, ¿no? Entonces la señora esta dice, mire, es que lo que pasaría es que entonces voy a tener que volver, por ejemplo, en Madrid, al club de campo, donde no hay seguridad, donde me voy a jugar la vida. Y la alternativa que plantea el gobierno es, pero no se preocupe, le damos una paga. Sí, ¿cuánto es la paga? 400 euros. Y la señora te dice, es que yo gano 10 veces esa cantidad de dinero. No me puede decir que deje de hacer lo que estoy haciendo y que usted me va a dar 400 euros y lo hace por mi bien. Entonces, por eso digo que es un libro que yo recomiendo mucho si uno es capaz de quitarse los prejuicios, porque la parte mala que tiene ya está en el Código Penal. Cuando se dice esto, dicen, no, que hay trata. Claro, pues eso está en el Código Penal. Eso ya está regulado realmente. Claro, y me parece que está bien regulado, sí. ¿no? Quiero decirte que si alguien obliga a alguien a hacer aquello que no desea, debe ir a la cárcel perfectamente. Pero a partir de ahí, los acuerdos voluntarios entre dos partes debería ser un tema, pues, habría que ser muy exquisito en cómo se hace eso, ¿no? Cómo se regulan ese tipo de cosas. La prohibición, ellas lo dicen, hay ejemplos como en Francia, donde se ha hecho eso, de castigar incluso al cliente. Han terminado, pues, primero no ha resuelto el problema, que es lo que le pasa a la intervención casi siempre, que no resuelve el problema y crea otros distintos. Pues eso es lo que ha pasado también en Francia. Bueno, que imagino que en este tema el intervencionismo viene dado de que, bueno, pues de eso, de que no pueden intervenir y tampoco entiendo que ese dinero tampoco se declara. Pero ellas quieren, siempre esto es un tema bien interesante. Yo me sonrío porque a mí me parece increíble que alguien quiera pagar impuestos, ¿no? Pero ellas quieren. Ellas dicen, no, nosotros queremos estar en la economía formal y poder incluso tener en el día de mañana pues una pensión y demás para la que hemos cotizado. Es que ellas no se niegan a eso. Pero el gobierno no quiere ni oír hablar de eso, que es otra cosa. ¿No? O sea, que aquí la culpa la tiene el gobierno como siempre. O sea, de todos los asuntos la culpa la tienen siempre el gobierno. A mí me causa mucha curiosidad y seguro que a los oyentes también, ¿en qué consiste el trabajo de una editorial? De editar el libro y todo el proceso desde que entregan el manuscrito hasta que se publica. Pues a veces, como eres tú el editor y eres el que te juegas el dinero, decidir... Se gana, es un negocio tan complicado que se gana dinero con aquello que no edita. Entonces, porque a veces cometes un error y tiene un peso enorme en la cuenta de resultados de la compañía, ¿no? Entonces, tú te equivocas con un libro y haces una inversión considerable, no se vende y afecta al resto porque es un negocio de unos márgenes muy estrechos. O sea, el negocio editorial, primero porque por culpa de la intervención, alguien decidió en su día que el libro debe tener precio fijo. Eso significa que cuando a mí me entregan el manuscrito, para enviar ya bueno, después de todo el proceso, cuando ya está el libro maquetado y lo envío a la imprenta, yo ya le tengo que comunicar al ministerio el precio que va a tener en el mercado. Si me equivoco, no lo puedo tocar. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, porque algunas personas en España, el mundo de la cultura suele ser bastante intervencionista, cree que no debe ser un objeto de mercado. Ya me dirás qué otra cosa pudiera ser si no es un objeto de mercado, un libro, ¿no? Entonces, bueno, pasa eso. Es una industria muy complicada. Claro, pero realmente, a ver, es obvio, pero no tiene sentido que digan eso porque al final es una fuente de conocimientos igual que puede ser ir a la universidad, aunque no se puede comparar, ¿no? Pero que me refiero que es una fuente más de conocimiento que tienes que pagar. Pues obviamente, entre otras cosas, los grandes editores que son los responsables de esto eran gente toda que hizo su carrera privilegiada. O sea, yo sería muy crítico con los grandes editores españoles, excepto Lara, que fue el fundador de Editorial Planeta. Todos los grandes editores españoles eran una gente antifranquista que se reunía en la Barcelona de los años 60, que no es la Barcelona de los años 40, donde eran seguramente mucho más arriesgados, ¿no? Ya en los años 60 en Barcelona terminó hasta Vargas Llosa, quiero decirte,
digamos, gente que incluso había estado primero en Cuba, es decir, era gente muy de izquierda. Esos son los grandes editores en España, surgen de ahí, de una fiesta siempre campanuda, ¿no? Con grandes productos y cosas de estas, porque ha sido esa izquierda caviar en la que se ha movido buena parte de la cultura española. Y entonces los grandes editores españoles vienen de ahí. Los Herralde y compañía, que son grandes editores y son los responsables de la política de precio fijo, bueno, pues le montaron un pollo en su día a un gobierno, quiero recordar que de Aznar, que quiso quitar el precio fijo de los libros. Y yo digo que es una medida que les beneficia a ellos. Porque ellos sí pueden sostener un error de un libro, pues son muy grandes, ¿no? Entonces sostienes un libro y no pasa nada. Pero yo no. Si yo me equivoco ya no puedo corregir. Y no puedo decir voy a limitar las pérdidas. Porque a lo mejor resulta que digo, mira, pues lo vendo a 12 euros un libro que tendría que costar 19. ¿Qué hago con eso? Pues limito un poco las pérdidas. No lo puedo hacer. O sea que pues estas son las cosas del libro, ¿no? Y es un negocio muy complicado, muy complicado. Vale, entonces, retomando, ¿cuál es realmente la función de la empresa y de la editorial? No, de la editorial te decía, como tú pones el dinero, tú eres el que decide qué se edita y qué no se edita, ¿vale? Pero yo, por contarte un poco el proceso, cuando yo recibo un libro, lo leo, obviamente, decido si lo tengo o no que editar, si quiero o no editarlo. A veces, alguna vez me ha pasado, me mandan cosas que digo, mira, es que eso no está en la línea de lo que yo quiero editar, porque tengo los recursos que tengo y lo voy destinando a aquello que considero más perentorio o que mejor encaja con la filosofía de Gaveta Ediciones, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya empieza el proceso industrial del libro. Yo se lo doy a un corrector, este me lo devuelve, luego se lo envío al maquetador, a un diseñador, a quien hace la portada. Cuando ya lo tenemos, lo han revisado los autores, está todo el mundo contento, o razonablemente contento, lo envío a la imprenta. Y la imprenta, eso pasa, yo imprimo en Madrid, ¿vale? Porque si quisiera imprimir en Canarias a los precios de Canarias, estaría fuera del mercado hace ya muchos años. Imprimo los libros, la revista sí se imprime en Canarias. Entonces, cuando llega ese momento, a mí me pasa que hay veces que llega primero a la librería antes de que yo vea el libro. Y es una agonía que no te puedes imaginar, porque hasta que no recibes el libro no sabes si está todo perfecto. Y alguna vez nos ha pasado que se ha colado algún problema y no lo hemos podido resolver si no ha pasado el tiempo. Y una vez decides si se va a publicar o no, en este caso que se va a publicar, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que están las librerías? Aproximadamente, me imagino que variaría mucho. Varía mucho. Nosotros, creo que nuestro récord pudo haber estado en 7 semanas, desde una cosa a la otra. Corrimos mucho. Y no es bueno correr tanto. Pero no nos quedaba más remedio porque luego las distribuidoras tienen unas fechas para enviar los libros, las novedades a las librerías. No van todos los días, ¿no? Sino, pues normalmente van 2 veces o 3 al mes. Por lo menos en mi distribuidora sucede así, y hay desde mediados de julio hasta mediados de septiembre ya no hay distribución para las novedades editoriales. Entonces, si tú quieres meterlo para coger algo de verano, que es una buena época para los libros, tienes que correr. Y eso fue lo que hicimos en algún momento. O sea, nuestro récord creo que fueron 7 semanas. ¿Y el promedio cuál puede ser? No, un poquito más. Pero porque en realidad tú no ganas nada por estar una semana, salvo que quieras ir al día del libro, por ejemplo, que sí que a veces quieres correr para estar en ese tipo de cosas, pero tú no ganas nada por estar una semana antes o una semana después. Es más, puedes cometer errores que van a tener mayor impacto que el llegar a tiempo, si no lo haces bien, ¿no? Ahora me surge otra duda y que también me puede parecer muy curioso. ¿Cuáles son las dificultades? Porque hoy en día he visto una rama de autopublicación que cada vez la veo más incrementada, o sea, cada vez va a más, o eso me parece... No, sí, es cierto. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo con una editorial? Pues básicamente que quien corre el riesgo es la editorial. Y que normalmente yo cuando decido que voy a editar un libro, no solo le voy a dar una distribución nacional, que eso es difícil conseguir con una autoedición, y voy a tener un equipo de marketing, por ejemplo, destinado a eso. Y que te voy a hacer una campaña en prensa, porque eso todo es la labor del editor, ¿no? Entonces, antes cuando contábamos el proceso, nos quedamos en el momento que yo lo enviaba a la imprenta. Luego está el tema, sobre todo las 3 o 4 primeras semanas de presencia del libro en el mercado, que es cuando haces el gran esfuerzo.
luego ya empieza a notarse que se desinfla, ¿no? Porque las novedades son muchas en España, por lo que decía antes, hay 80.000 títulos nuevos cada año, ¿no? Pero eso es lo que te aporta una editorial. Un sello, hombre, si vas creando una reputación, pues no es lo mismo publicar en Planeta que publicarme yo, por ejemplo. Y esa publicidad que acabas de decir que le dan, por ejemplo, si el autor es alguien totalmente desconocido, Es más complicado. es complicado, pero puede llegar a venderse bien. Mira, es que seguramente a mí no me ha pasado, pero o sea, es posible porque hay gente que con un primer libro de repente pega un pepinazo, ¿no? También seamos conscientes, es decir, en España para un libro de ensayo, que es lo que yo edito, normalmente lo que te suele garantizar un segundo título que te encarguen otro libro son 3.000 ejemplares vendidos en toda España, ¿vale? Y en novela está en torno a los 10.000, ¿no? Esas son ya las cifras buenas para moverte en el sector. Eso normalmente te dice, bueno, aquí hay un autor en ciernes que merece tener otro libro, ¿no? Y son cifras difíciles para alguien que no es conocido. Incluso en el caso de ensayo, son cifras complicadas para gente conocida. Hay gente muy conocida que no llega a esa cifra. Y ahora lo que dijo Alberto de la autopublicación, Sí. claro, a mí se me vino a la cabeza un influencer o una persona más conocida que suelen sacar libros ahora, bastantes de ellos, y que publican, bueno, que la primera ventaja que dijiste fue que ustedes corren el riesgo, pero por ejemplo después hay un sistema que es publicar, pues por ejemplo en Amazon el libro y encima publicarlo con un sistema de print of demand, es decir, Sí. que si pides 2 libros, pues se van a hacer 2 libros, que no tienes que pedir un stock. Entonces, ¿cómo de grande puede ser esa amenaza para las editoriales? Yo no creo nunca en amenaza, yo creo en competencia y ya está. O sea que no, ¿es posible que eso pueda ser el futuro? Sí. De hecho, hay mucha gente que lo hace. Yo conozco gente que ha conseguido vender muchísimo en Amazon de esa manera. Me parece que es una alternativa perfectamente razonable. Pero probablemente hay gente a la que yo no hubiese editado, ¿no? Eso, por tanto, tampoco me preocupa. A mí me dolería que querer hacer un libro de alguien y que me diga, no, que me voy a editar yo. Eso ya sí me molestaría. Pero bueno, sí, es una alternativa más. Yo no le tengo miedo a ese tipo de cosas. Además, dije antes, yo no me empeño estérilmente en los proyectos. Si un proyecto se muere, o sea, mejor matarlo que se muera. O sea, si tú ves que el proyecto no va a funcionar, mátalo antes de que te arruine. Porque si lo dejas morir, igual se lleva contigo tu empresa, ¿no? Entonces, los proyectos se les tiene cariño, lo justo. Incluso se puede tener muchísimo cariño, pero en el momento que estás viendo que no te arrastres, porque entonces dejarás de hacer otras cosas, claro. Y estas personas que a lo mejor hacen autopublicación, a la hora de introducir los libros en librería, es muy complicado. No digo que hagan print of demand, sino Sí, hacen autopublicación, tienen un stock y es muy complicado introducirlo. Es muy complicado porque normalmente, primero, quédense con la cifra porque es la tercera vez que la voy a decir, 80.000 títulos al año. Tú piensas en el espacio que puede tener un librero, poco. Y luego el librero, porque es un sector muy escorado ideológicamente, pero al final le gusta vender libros, ¿no? Entonces, al final, si uno que vende muchísimos libros, Federico Jiménez Los Santos, vende muchísimo. Entonces, el librero lo que quiere es tener un stock considerable de libros de Jiménez Los Santos. Claro, encima también que la mayoría de librerías tienen siempre los mismos libros. Claro No que digo sí. todos, sino digo que, no sé, en porcentajes cuánto se puede mover el... No, muy poco, claro. No, sí, es cierto, porque al final lo que quiere es lo que se va a vender. Es que acumular el libro, más una cosa curiosa, antes les decía que es un negocio muy complicado. Nosotros, los editores, le dejamos los libros a la distribuidora se lo deja a la librería y se lo deja en depósito, no lo cobra, ¿vale? Entonces, cuando lo cobra, a 120 días me pagan a mí. Por tanto, piensa que eso es una parte de la que tiene que ser el editor, que tiene que soportar pues ese tiempo donde todo el mundo ha cobrado, la imprenta ha cobrado, el maquetador cobró, el diseñador, el marketing, todo el mundo, menos el editor, ¿no? Y si tienes suerte, recupera la inversión.
Incluso a veces puede ganar. Pero es complicado. Y esto viene de la crisis del 29, en el siglo pasado, en Estados Unidos, porque como la gente no tenía dinero, los editores les dijeron a los libreros que les dejaban los libros y que cuando los vendieran los cobraban. Y se quedó para siempre. Entonces, claro, y los libreros hacen una cosa, tú le mandas los libros, le pasa a mucha gente, a nosotros en la editorial, es que la distribuidora tiene un catálogo y les explica y a veces les llevan ejemplares, ¿no? Que eso los cubre también el editor, para que lo vean y demás. Entonces, le dan muy poco tiempo. Si en una semana no se ha movido, lo devuelve. Como no lo ha pagado, ¿no? Entonces, al final tiene una sobrerepresentación justificada porque Arturo Pérez Reverte hay uno, Mario Vargas Llosa hay uno, Federico Jiménez Los Santos hay uno, y esos son los que quieren tener todo el mundo, porque esos son los que hacen que funcione el negocio del librero. Les dije al principio que yo lo primero que fue el librero. Y eso es lo que hace que el negocio del librero funcione. Las ventas de eso. Entonces, pero claro, las librerías no tienen todas el espacio de Agapea, por ejemplo, que es una bendición, ¿no? Agapea es grandísima. Además, una historia empresarial extraordinaria, pero bueno, Agapea es grandísima y caben muchos libros. Pero todo el mundo no tiene ese espacio. Las librerías normalmente tienen mucho menos espacio. Y el espacio que tienen es el que tienen. Y que por otro lado, si hay algún libro que no tienen en el negocio, lo mandan a pedir. Sí. Perfectamente. Sí, claro. Pero eso te lleva a la otra parte, que por eso nos pasa mucho a nosotros. Nosotros hay algunos libros que conseguimos que estén y yo voy a Madrid, me paseo el primero o el segundo día que estoy en Madrid, voy por el Corte Inglés, voy por la FNAC, voy por la Casa del Libro a ver dónde están mis libros. Es una manía como otra cualquiera. Yo voy para ver que estén. Normal, y si pero luego te das cuenta que hay algunos autores que sí los tienen y otros no. Lo único que sí es verdad que si tú vas a la Casa del Libro y le dices, mire, que no encuentro el libro de Juan Inurria, por ejemplo, y yo estoy interesado, al día siguiente lo tiene, porque mi distribuidor se lo sirve rápidamente. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿pero qué es la clave de esto? Que alguien sepa quién es Juan Inurria y que quiere ese libro. Entonces, para un autor que se autopublique, que encima es muy complicado porque se tiene que hacer un hueco. De hecho, esto que tú comentas de los influencers es muy interesante porque eso sí que... Pero los buenos ya se los pelean las grandes editoriales. Los buenos, los que tienen muchos seguidores, que no sé si son buenos o no. Pero eso ya las propias editoriales están corriendo detrás de ellos porque saben que son garantía de poder conseguir más ventas para los libros. ¿Y las tiradas de cuánto suelen ser? Sea una pregunta tramposa, porque normalmente no hay ningún editor que diga la verdad sobre ese asunto. Entonces, como yo no quiero mentir, prefiero no responder. Vale. Pero también te digo, yo me equivoqué mucho al principio. Yo tiré muchísimos libros al principio. Entonces, ahora ya no lo hago así. Entonces, cada vez voy tirando menos, porque también es verdad que como la tecnología lo permite, y mi distribución y mi impresión están donde yo quiero que estén, que es en Madrid, muy fácil. Yo puedo tener una segunda edición en 2 semanas más o menos, con lo cual tiro menos y si puedo, pues hacer una segunda edición. Si hay demanda, se hace una segunda edición del libro. ¿Y cuál es el libro que más ediciones habéis? ¿Mío? Sí. Solo hemos conseguido hacer una segunda edición de uno, pero es que ese libro tuvo una tirada enorme y tuvo una gran demanda al principio y lo separó. Casi me comí toda la segunda edición. O sea que no me comí, quiero decir que no la vendí. Sí. Pero sí, es un libro sobre accidentes aéreos, que era una persona muy conocida en las redes sociales que tenía una cuenta. Yo entré en contacto con él, le dije, mire, a mí me gustaría hacer un libro sobre esto, la única condición es que como la industria es tan interesante, la aeronáutica, a mí me gustaría que contemos el accidente y luego lo que cambió en el sector. Y lo hicimos, fue un libro que, sobre todo en el arranque, fue muy potente, luego ya separado. Pero en la segunda edición, a mí me llamaron de la distribución, dice, oye, es que esto va como un tiro, saca la segunda edición ya. Y en 2 semanas, yo creo que no llegó a 2 semanas, ya estaba el libro en las estanterías, pero esa segunda edición no la separó muy rápido. Yo digo, me la comí, o sea, vendí más, una parte de esa, pero muy poco de esa segunda edición. ¿Y a qué se debe o a qué se debió? ¿El que se pare? Sí. No, porque aquí los libros, como en casi todo,
O sea, en 2 semanas nadie se acuerda del libro. O sea que no. Salvo alguna cosa muy puntual o que se ponga de nuevo. Me ha pasado ahora con un autor que no vendió mucho, un libro que se llama Ecología Liberal para no ecologistas y no liberales. Y un libro que no se había vendido prácticamente nada, fue a un podcast en el de Wolverine sí, Wild Project. no sé, uno de estos. No voy a decir el nombre porque seguramente me equivocaré. Vale. Se montó un medio jaleo con ese autor y las ventas del libro pues han subido. ¿Es un autor de aquí? Sí. De... José Ramón Arévalo, profesor de la Universidad de La Laguna. Vale, sí. Catedrático de la Universidad de La Laguna. Bueno, lo que pasó fue que el libro de repente tuvo una demanda. Bueno, no es que me hayan censurado un libro, pero, hombre, ha contribuido a que se mueva un libro que estaba parado hace ya mucho tiempo, ¿no? Y no había ido muy bien al principio. Pero le vino bien la polémica, porque en su día el libro se movió en ciertos sectores, no pasó desapercibido, y sin embargo la polémica lo ha avivado. El podcast me imagino que será el de Wall Street Wolverine. Sí, yo creo que fue ese, sí. Sí, pues sé que hay varios de ese tipo, pero yo creo que fue ese, sí. Y cambiando a la faceta más de empresario, porque realmente todo esto han sido empresas. Todos son empresas, sí. ¿Cree que empresario se hace o se nace? Es dificilísimo. Yo creo que hay una parte innata, que es cierto, pero no es definitivo. Es decir, yo creo, sobre todo en la creatividad, y eso es consustancial al ser humano. Si tienes cosas que te la favorezcan, es más fácil ponerla en marcha. Ahora, a mí me parece que en un mundo ideal todo el mundo sería empresario. Yo que creo que todo el mundo es un empresario. Mucha gente no lo sabe, incluso los funcionarios no lo saben. Pero sí, porque todos tenemos una mente creativa, única, que es capaz de prever cosas. ¿Cómo funciona una mente empresaria? Pues descubriendo cosas que los demás van a querer, ¿no? Entonces eso se nace, o sea, pero a veces es fijarse nada más, ¿no? Y eso sí, dejar rienda suelta a la parte creativa del ser humano, ¿no? ¿Y podría dar algún consejo a gente así más joven que tenga ideas de emprender un negocio, por ejemplo? Que no lo haga. No, es que, a ver, es que es muy complicado, porque yo entiendo. Primero hay una cosa que yo no soporto mucho de los empresarios, ¿no? De otros empresarios, que es que crean que son una especie de superhéroes. Pues no, o sea, en realidad tú cuando montas una empresa no lo haces pensando en que vas a crear no sé cuántos puestos de trabajo y que vas a no sé qué, como si te los debieran, ¿no? En eso no suelo estar muy de acuerdo, ¿vale? Sí creo en la empresarialidad, sí creo que es necesario que en las sociedades hayan empresarios. Pero desde Adam Smith, hace más de 200 años, él decía que mucho cuidado cuando se reúnen 4 empresarios, porque ya empiezan a conspirar contra los demás, ¿no? Y yo eso me lo creo. Yo eso lo he defendido siempre. Yo leí al viejo Adam Smith y yo eso me lo creo. Entonces, a mí no me gustan mucho las organizaciones empresariales y ese tipo de cosas, porque casi siempre es una conspiración contra el interés de los demás. Entonces, hay una parte épica que les gusta mucho a los empresarios que han tenido éxito. Nunca pensamos en la cantidad de empresarios que no lo han tenido y que se han quedado por el camino. Porque corremos el riesgo de hacer ideal una cosa para la que no todo el mundo sirve. A mí tú me dices, ¿qué es ser empresario? Un montón de noches sin dormir. Y es que luego tiene cosas buenas, pues claro. Bueno, fuera, si yo en el caso concreto mío, yo no soy de grandes lujos, pero algunos me lo puedo permitir. Ahora, trabajo, bueno, hasta decir basta. Y noches sin dormir, ni les cuento. Porque a lo mejor tengo que pagar pues, una factura de la imprenta y los 120 días que contaba antes que necesito para cobrar los otros libros no ha llegado. Y a ver cómo lo resuelvo. Y mantengo mi crédito, mi reputación con mi proveedor. Pues eso son cosas que tiene que vivir un empresario. Y eso es un montón de noches sin dormir. ¿Todo el mundo está preparado para eso? Yo creo que no. ¿No? O sea, que la pregunta, ¿se nace o se hace? Bueno, uno, cuando no tenga más remedio, mi madre decía siempre una cosa muy sabia, que era, burro cargado busca camino.
¿no? Pues burro cargado busca camino, pero eso es ser empresario, ¿no? Luego, estar con unos collazos, pero eso le pasa a muy poca gente, ¿no? Cogerse vacaciones cuando quiera, un yate como el de Amancio Ortega, pero ¿cuántos Amancio Ortega hay? Uno, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cierta épica del empresario que a mí me gusta. Quiero decir que las grandes historias empresariales son estupendas, pero son excepcionales. Y a veces hacemos creer que eso está al alcance de cualquiera. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que pasa cuando uno es el mejor médico del mundo, ¿no? Un empresario puede ser una persona sin estudios, pero con una gran intuición. Eso sí lo tienen todos los grandes empresarios, una gran intuición, ¿no? Entonces, el señor Amancio Ortega era un señor que vendía batas, ¿no? Y de ahí montó el imperio que ha montado. O sea, no es un señor con grandes estudios. Sí, vendían los almacenes propios. Claro, no fue un señor con grandes estudios, pero un señor con una gran intuición, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente hay así? Pues no mucha. Y desde luego, como Amancio Ortega no hay más, o sea, hay uno, ¿no? Entonces, yo tendría cuidado con eso de los consejos porque yo, más que dar un consejo, alguien que se acercara a mí y me preguntara, oye, ¿qué tengo que hacer? Diría, bueno, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a soportar? El umbral de riesgo, eso sí que no lo tiene todo el mundo. O sea, hay gente, eso sí que deberíamos reparar en eso, ¿no? Porque me parece más importante que si todo el mundo puede ser empresario. No todo el mundo tiene el mismo umbral de riesgo. O sea, tú estás dispuesto, hay un autor que ha muerto hace nada, que es el único premio Nobel de economía que no era economista, que era Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, habla de este tipo de cuestiones, ¿no? De que la gente tiene mayor aversión a la pérdida que incluso satisfacción por la ganancia. Bueno, es una cuestión humana. Entonces, igual resulta que no todo el mundo puede ser empresario, ¿no? Porque lo que quiere es no perder. Y un empresario, al final, tiene que lidiar con la pérdida muchas veces, ¿eh? O sea, que todos los proyectos, de hecho, cualquier empresario genial con el que ustedes puedan hablar aquí en el podcast, les van a contar sus grandes éxitos. Pregúntele a veces por sus fracasos. Algunos quieren hablar de ellos, otros no. Y de hecho, eso que comentabas, de que, bueno, que solo se enseñan las historias de éxito y nunca se para a enseñar las historias de fracaso, y posiblemente la mayoría de casos sean fracasos. Incluso, sí, yo creo que sí, que hay muchos casos de fracaso. También es verdad, limitemos el alcance de eso, en el sentido, España tiene un problema con las empresas porque tenemos un número desproporcionadamente alto de empresas pequeñas. Canarias todavía lo tiene superior a España. En Canarias hay pocas empresas grandes, ¿no? Entonces, hombre, pues si montas una tienda y... Bueno, yo he cerrado un montón de negocios, ¿eh? O sea, antes dije que había sido librero con una sociedad con varios amigos, a la librería la tuvimos que cerrar. O sea, que no, bueno, pero que esa es ley de vida. Y no pasa nada. No debería pasar nada. Pero en España es verdad que se ha... Fíjate, igual que digo que no se le debe dar ese carácter épico al empresario de éxito, tampoco se debería satanizar a quien se fracasa. Porque yo también digo que si no te has equivocado es difícil que puedas acertar. Claro. A ver, está claro que al final lo que más te enseñan, y es algo que compartimos nosotros, son los errores. Totalmente de acuerdo. Es básicamente lo que más aprendes, sobre todo también porque es algo práctico, ensayo-error, ¿no? Sí, claro, pero sobre todo, eso sí que, si quieres dentro del capítulo ese de los consejos, lo que hay que procurar es que el error no te lleve por delante el proyecto. Entonces, limitar el daño, eso sí parece razonable, no arriesgarte tanto como para que digas, bueno, que ya no me puedo recuperar de esta, ¿no? Y que además, en estos casos de fracaso también pienso que, tal y como dijiste, de la épica del empresario que siempre se muestra, que si los coches, ¿no? Que es la historia que más o menos nos han vendido a nosotros siempre. Y Mucho... el señor del puro, ¿no? Sí. El señor del puro con sombrero de copa, ese Sí. también era un gran... Pero ahí... Con boina ahora. No, bueno, pero sí, pero te interrumpo solo un segundo porque es verdad que ese en concreto no era por la épica, era al contrario, es un poco la crítica, ¿no? A ese empresario rapaz que lo quiere todo para él, avaricioso y demás, entonces te lo han enseñado así también, ¿no? Sobre todo yo ahora incido en los lujos y demás, y pienso que eso lleva a muchas personas a intentar modelos de negocio, pues bueno, muy...
quizás muy automatizados que parezcan más fáciles, ¿no? Una manera más fácil de ganar dinero y que realmente solo lo hacen por eso, por el objetivo y por el dinero. Y que pienso que realmente un empresario que emprende un proyecto con un fin y no que emprende el proyecto con un medio, sino con un fin, al final esas noches sin dormir que tú decías, las pasa y cuando está en esa noche recuerda el fin y eso es lo que le hace poder tener esa constancia y mantenerse en el Lo tiempo. que pasa es que, bueno, yo creo que sigo la línea argumental de lo que pretendes decir, pero yo digo que no es mala cosa que el fin sea ganar dinero, aunque sea no para los lujos, porque ya te digo yo que es muy difícil pensar, voy a montar una empresa para tener un Ferrari. O sea, eso es. Yo no he conocido, conozco muchos empresarios, porque durante mucha parte de mi vida yo me he dedicado a entrevistar a empresarios. Entonces los conozco, te diría, a todos los importantes de Canarias los conozco, ¿no? No conozco ni uno solo que llegara incluso a tener ciertos lujos, e incluso Ferrari, y dijera en el momento de montar la empresa, quiero tener un Ferrari. No, eso yo no lo conozco. Pero gente que dijo, voy a dedicarme a esto porque es la forma que voy a sacar adelante una familia, sí. Claro. Y eso es dinero. Es que para mí esa motivación, ese fin me parece perfectamente razonable. Claro, pero ¿no piensas que, por ejemplo, ahí el fin sería la familia? Sí, pero sí, claro, pero no vive del aire. Sí, sí, ¿No? sí. Quiero decir, claro, pero ese es un fin legítimo. Incluso, entre otras cosas, porque esa es otra de las tropelías que ha hecho la cultura popular, ¿no? Cuando al tío Gilito no lo representan en una piscina bañándose en oro, pues en realidad nadie se comporta así. No hay nadie que quiera tener dinero para tenerlo inmovilizado en una piscina y bañarse entre el oro, nadar entre oro, ¿no? O sea, no funciona así. Es verdad que luego, incluso, antes hablamos de Amancio Ortega, estoy convencido que Amancio Ortega en ningún momento cuando empezó estaba dándole vueltas a la posibilidad de crear una fundación que suministrara de equipos para la lucha contra el cáncer a la sanidad pública. Estoy seguro que eso no fue así. Bueno, cuando la vida te va llevando por ahí, vas desarrollando sensibilidad, te lo puedes permitir. Eso es importante. Lo puedes hacer sin que suponga un quebranto ni arriesgar tu compañía. Me parece que eso está bien. Pero los fines pueden ser... El fin primero seguro que es voy a salir adelante con este negocio. Y luego ya los fines se van ampliando y no pasa nada porque eso sea así, ¿no? Claro, sobre todo, también me refería a hacer lo que te apasiona. Ah, bueno, sí, pero es cosa distinta. Sí, sí, sí. Pero también te digo, porque también los he conocido, ¿sí? Tú puedes montar un negocio como el del señor Kisling en el Loro Parque y tener un sitio precioso, ¿no? Pero alguien tiene que recoger la basura también. Y resulta que si ese es un modelo exitoso, porque iba a ser menos, desde luego es menos glamuroso, ¿no? Pero ¿te tiene que apasionar recoger la basura? Pues yo creo que no se me ocurre. Pero que eso puede ser un gran negocio porque es una necesidad de la sociedad que hay que satisfacer. Pues claro que sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, no necesariamente tienes que ser un apasionado. Ahora está pasando, en cierta medida, con las empresas que se dedican al reciclaje. Pero a mí lo que sí me termina irritando es que te quieran hacer ver que esas compañías son exitosas porque se dedican a hacer el bien, ¿no? Hay una necesidad que es que como sociedad estamos experimentando una serie de cambios, vemos ciertas amenazas, probablemente en menor medida de lo que se dice, pero es verdad que el clima cambia y que eso requiere de unas acciones determinadas. Y hay unos señores allí que dicen, no, que yo sé hacer eso que usted dice de la basura, eso lo sé hacer yo lo voy a meter en un circuito y vamos a hacer de esto una economía circular y tal. No, estupendo. Pero no venga a decir usted que es la Madre Teresa de Calcuta. Pues no, es una empresa que debe ganar dinero y hace un servicio que la sociedad demanda. ¿Vale? Estupendo. No me venga usted luego con el greenwashing y esas cosas, ¿no? Antes comentabas que uno de tus fracasos empresariales fue la librería. Yo no lo llamaría así, pero vale. Porque además no dije fracaso, dije que la cerré. Bueno, error, podríamos... Error, me permite llamarlo error. Sí. ¿Han habido otras empresas que las has tenido que cerrar y te hayan hecho aprender? Todas. Esa. Bueno, es que lo que aprendí en la librería es invaluable para ser lo que soy hoy. Es decir, claro, porque yo conocí el camino último del canal, ¿no? O sea, ahora estoy en el primero.
que es el que edita. Bueno, el primero es el que escribe, pero el que edita está en la parte originaria del proyecto. Pero yo que ya conozco el del final. Yo sé cómo funciona aquello. O sea, que no, cuando te hago, yo te digo, hay muchos libreros que obviamente cada uno puede ser de lo que quiera y se les nota porque tú vas a sus anaqueles y ves quiénes son los autores que tienen allí, muchas veces autores muy de izquierdas y cosas de estas, ¿no? Bueno, perfecto, es un negocio y es legítimo, ¿no? Pero cuando yo te digo y te explico por qué hay una serie de libros y por qué es tan complicado para alguien que se autodidacta, porque yo he pasado por ese negocio, sé el problema del espacio que tienes, por ejemplo, y cómo debes colocarlo, cuáles son las épocas buenas de venta del año, o sea, las conozco porque yo he sido librero, o sea que con 4 socios más, ¿no? O sea, pero sí lo era. ¿Y han habido otros proyectos que se hayan quedado por el camino, digamos? Mío, no, yo he cerrado muchos negocios. Yo llegué a tener, no me acuerdo si 7 o 8 empresas creadas en sociedades. ¿eh? Yo tengo una empresa que es la mía y en la que yo estoy solo. Entonces, que es la que edita la dueña de Gaveta Ediciones y la dueña de la Gaveta Económica. Pero sí, claro, yo he tenido dedicado a cosas distintas, desde las cabinas telefónicas que cuando había, ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan, pero había cabinas telefónicas y yo me dedicaba a ese negocio. Ya lo cogí en una época que no era muy buena y al sector de la hostelería, y tuve terrazas de verano, cafeterías, restaurantes, o sea, no, he movido... Soy una persona muy mayor, pero he vivido. O sea, tengo un montón de historias de O esas. sea, un gran recorrido empresarial. No, no siempre ha sido solo dentro de la industria de los medios de comunicación. No, porque luego probablemente por lo que decía antes, ¿no? Yo cuando era niño quería ser locutor de radio y otra cosa, luego nunca me he conformado con ser solo locutor de radio. Luego, ¿no? O sea, siempre he tenido inquietudes empresariales y eso me ha llevado a hacer cosas y casi siempre, a día de hoy, soy mucho más prudente, pero cuando tenía 20 años, 25 años, que no tenía mucho que perder, me daba igual. Yo me metía en casi todo. Le echaba horas y me metía en un montón de cosas. De hecho, yo que nací en la Orotava me vine a vivir a Santa Cruz en una época porque yo empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana tenía que regresar a la Orotava. Un día casi me mato a la altura del Sausal y aprendí, digo, no, tengo que descansar algo, ¿no? Pero yo he sido muy animal en ese sentido de que he trabajado sin horas, ¿no? Y entonces te das cuenta con el paso de los años que lo que tienes que hacer es trabajar buenas horas, aunque sean muchas, pero que sean buenas. Entonces, en el momento que ya ves que tu cabeza no te va a dar el mismo nivel de prestaciones, descansa y vuelve, ¿no? Bueno, obviamente, como hemos dicho, que al final todos esos negocios que han cerrado y demás han servido para aprender. Entonces, hablando ahora de pues esos errores y demás que al final se convierten en aprendizaje, ¿cuál sería el mayor éxito que has tenido o que incluso tienes ahora mismo? No, yo quiero creer que el mayor éxito vendrá en el futuro. O sea que no. El otro día leí una entrevista con Eduardo Serra, que fue ministro con Aznar, pero fue secretario de Estado, creo recordar, con Felipe González y también antes con la UCD. Ya está mayor, pero es muy interesante porque ha vivido muchísimo. Y decía que le encantaba hablar con los empresarios porque los empresarios son optimistas. Y a mí me gusta pensar que sí es verdad y que el empresario tiende a ver el futuro con una perspectiva diferente porque si no, no haría nada, ¿no? Entonces, por eso quiero creer que en todo caso de tener un éxito que sea, que esté por venir. Dicho eso, yo hay algunas cosas de las que hacemos de las que estoy muy orgulloso, ¿no? Nosotros en la editorial tenemos en marcha un proyecto precioso que se llama ¿Qué es el REF para ti?, en el que estamos intentando que los jóvenes canarios conozcan el régimen económico y fiscal de Canarias, que eso es un proyecto que surge durante la pandemia, que en principio lo muevo yo, lo hemos metido en un montón de colegios, este año hemos entregado los premios hace nada, es decir que está... o sea, desde luego no podría vivir de eso, ¿vale? De ese tipo de... Pero estoy profundamente orgulloso de hacer ese negocio, ¿no? Y para las personas que nos están escuchando, ¿cómo explicarías la dinámica del qué es el REF? Pues, el REF, hay una cosa que es lo que es y otra lo que debería ser. Lo que es, pues una serie de herramientas fiscales y económicas para compensar la lejanía de Canarias.
lo que debería ser algo que nos convirtiera en una especie de paraíso fiscal donde todo el mundo quisiera vivir e invertir, pero eso no se plantea. Canarias, su fuero, a mí me gusta más utilizar esa expresión, nace desde el mismo momento de la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla. Desde el primer momento ya había una fiscalidad diferenciada con respecto a la península. Y eso todo lo hemos perdido, porque entre otras cosas hemos tenido muy mala suerte con algunos políticos que hemos tenido, ¿no? O sea, que hemos tenido intervencionistas, gente que creía que todo tenía que salir del gobierno. Que aquí hemos tenido esa clase de, por ejemplo, presidente. O sea, aquí ha sido presidente del gobierno Román Rodríguez. Bueno, pues empiezan los problemas, ¿no? O sea, un señor que decreta una moratoria turística, por ejemplo, y que dentro de eso que decíamos antes de las dificultades del intervencionismo, ¿no? Y esa soberbia que en el caso de Román Rodríguez pura, o sea, lo tiene perfectamente interiorizado, él es así, ¿no? Pero creer cosas que tienen que pasar, ¿no? Entonces yo toco esto y pasa esto. Pues lo que hizo fue, tocó esto, prohibió que se hicieran más hoteles, pero aquí todo el mundo corrió, tonto el último, y metieron en el mercado un montón de hoteles que el mercado no necesitaba, por ejemplo, un ejemplo, y empresarios que tenían parcelas para cuando las fueran a necesitar, para no perder los derechos por culpa de la moratoria, las metieron en el mercado. Entonces lo que iba a ser unos buenos proyectos que recualificaran el destino en el futuro, se convirtieron en más de lo mismo. Pues esas son las consecuencias de un intervencionismo torpe y cegato, que es el que hemos tenido en Canarias. Desde el año 2001 estaba Román Rodríguez siendo el presidente, Adán Martín vicepresidente, no era responsabilidad suya, pero eran grandes planificadores, ¿no? A hoy hemos perdido 20 puntos de renta con respecto a la media nacional. ¿Alguien tendrá la culpa? Alguien tendrá la culpa. ¿Qué ha pasado en todo ese momento? El gobierno ha crecido un montón. Por ejemplo, toda la actividad está... O sea, cuando no está el gobierno directamente gestionándola, hay una norma que regula estrictamente los sectores. Para que se hagan una idea, en el año 2019 el presupuesto de Canarias no llegaba a 7.000 millones. Hoy supera ampliamente los 11.000 millones en 5 años. 11.000 millones en presupuesto significa un montón de cosas en las que el gobierno mete la pezuña. Ese es el problema que estamos viviendo en Canarias. Entonces, lo que uno ve es que el gobierno cada vez crece y nosotros nos achicamos porque tenemos rentas promedio peores que las de España. En el año 2000, el promedio estaba en el 97%, es decir, si la base España era 100, Canarias estaba en el 97%, es decir, estábamos casi en el entorno de la media nacional. Hoy no llegamos al 80%. Esa es la realidad. Alguien tendrá la culpa. Ya les digo yo que yo no. Y ustedes tampoco, que están empezando. Así que alguien tendrá la culpa. Ahora me gustaría cambiar el tema y pasar a la faceta de la universidad, de la que es consejero, y cómo surge esta idea y por qué pasa a formar parte de este proyecto. Buena pregunta. Primero, hace un montón de tiempo de eso. Yo he tenido algunos golpes de suerte en mi vida. Entonces, uno de ellos fue conocer a Gabriel Calzada, que es el presidente de la Universidad de las Hespérides, que es una de las personas más brillantes que conozco, probablemente, ¿no? Y es un canario de Gran Canaria que se tiene que ir se va a terminar su carrera a Madrid, de ahí se va a Alemania, un gran liberal. No lo era en origen, se convierte en un gran liberal. Y yo lo conozco precisamente por las ideas liberales, ¿no? Entonces, yo creo que nos caímos bien desde el principio y además veíamos que éramos mentes inquietas y en un momento determinado, cuando ya teníamos alguna relación, plantea la posibilidad de montar una universidad privada en Canarias. Hubiésemos sido la primera universidad privada en Canarias. Lo que pasa es que, viendo cómo son los tiempos, igual los que ya se instalaron después, que habían empezado antes, o sea que igual tampoco que tenían tanto mérito, sino solo en la capacidad de pelear con la burocracia, ¿no? Sí, porque nos comentabas antes que 15 tardó 15 años sí. en poder instalarse. Sí. Entonces, estamos hablando, yo creo que el año 2008, por ahí, sí, 2008 o así. Incluso fuimos, porque el proyecto ha ido cambiando, ¿no? Pero fuimos a ver unos terrenos en Gran Canaria y en Tenerife, donde instalar el campus de la universidad. Entre medias, a Gabriel lo nombran
primero vicerrector y posteriormente rector de una universidad en Guatemala, y él se va, mantenemos mucha relación. Ahí el proyecto va cambiando, se termina convirtiendo en una cosa más online, porque ya empezábamos a ver que por esa vía es por donde iba el futuro. ¿De qué año? Perdón, ¿de qué año estamos hablando? Él se va para Guatemala en el 2011, por ahí. Vale. Entonces intentan montarla en Madrid también, esa universidad. Y un día me llama Gabriel y me dice, mira, en Madrid está el tema complicadísimo, ¿por qué no lo hacemos en Canarias? Total, somos canarios, hay un tercer sujeto que es Gonzalo Melián, que es el vicepresidente de... O sea, que éramos 3 canarios en realidad en el proyecto, ¿no? Y que siempre íbamos juntos a todas estas cosas. Cuando fuimos a ver los terrenos y demás, íbamos juntos. Pero hubo un momento que estaba Gabriel en Guatemala, Gonzalo en Madrid y yo aquí. Entonces, en Madrid empieza a haber problemas, me llama y dice, oye, ¿por qué no se lo planteamos al gobierno de Canarias? Y si les gusta, pues apostamos por Canarias. Entonces, aquí ya se viene, tenemos una reunión en presidencia del gobierno. Gabriel viene expresamente de Guatemala para tener esa reunión. El gobierno dijo, mire, la ley dice lo que es, y si ustedes son capaces de cumplir la ley y montar una universidad, el gobierno no tiene que decir nada, le dará los permisos, ¿no? Y ahí se empieza a mover todo. Nos costó muchísimo porque, entre otras cosas, sí que éramos los primeros online y la norma no estaba pensada para una universidad online. Entonces de hecho, sucedían cosas como, por ejemplo, solicitar espacios polideportivos. Y tú decías, pero si en online, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces, luego, por ser justo, eso era lo que planteaban y al mismo tiempo luego decían, es verdad, esto es una tontería y tenemos que buscar la fórmula de poderlo arreglar. Y hasta el 2019 en que nos dieron la licencia de apertura. Y a partir de ahí empieza a correr porque hemos presentado, creo que unos 100 y pico mil folios distintos para poder tener el permiso de la universidad. Y el año pasado fue el primer curso completo. Este es el curso que estamos terminando, el primero que hemos tenido en la Universidad de las Experiencias. O sea que una historia de emprendimiento. O sea que, sí, sin lugar a dudas. Y de mucha paciencia, porque ha sido, bueno, en realidad los tiempos... La universidad en España está muy reglamentada, probablemente mal reglamentada, supongo, pero no me gustaría meterme en ningún fregado porque yo soy parte de una universidad privada y lo que yo diga en esto pues, siempre será visto como es normal. Piensa que la universidad privada debería tener, ¿no? Yo digo solo que porque hemos tenido unos inversores muy pacientes, porque si no, esto no hay Dios que lo aguante. O sea, poner un proyecto de tan largo tiempo, es que fueron casi 4 años con una plantilla trabajando exclusivamente para sacar adelante sin ingresar, porque no tienes ni un solo alumno. Entonces, o tienes unos inversores que están tan locos como tú y quieren que el proyecto salga adelante, o no hay manera de que eso salga, ¿no? O sea, es imposible. Y en ese caso, por curiosidad, si se puede decir, ¿quiénes fueron los inversores? Básicamente las familias estas canarias que te he dicho, yo tengo una parte mucho más pequeña, pero Gabriel Calzada sí, y Gonzalo Melián también, y su familia y demás, y hay algunos otros inversores de fuera. La Universidad Francisco Marroquín tiene también alguna parte, y así. Eso no es ningún secreto, quiero decirte que no hay problema. Lo que sí hay es mucha gente, todos, o más que mucha gente, todos compartimos una visión liberal, todos tenemos en mayor o menor medida una visión liberal de cómo debería funcionar una sociedad, ¿no? O sea, que crees que se educa a las personas con esa visión liberal, o sea, con otra visión que las universidades a las que estamos acostumbrados. Sí, pero con un matiz. Es decir, nosotros no imponemos nada. Lo único, nosotros tenemos es una de las gracias de la universidad, es que tú vas a recibir formación sobre campos que normalmente en otras universidades no te van a dar. Entonces vas a tener, pues, derecho, economía, un estudio de los ciclos económicos, aunque no vayas a estudiar economía, ¿no? Entonces se trata de ensanchar la base, porque la idea no es tanto conseguir una sociedad liberal, sino una sociedad crítica. Es que, hombre, si son liberales luego mejor, pero si lo que se trata es de tener una sociedad con una perspectiva un poquito más crítica. Eso es lo que me gustaría que pasara, además. Y ahora me gustaría pasar ya a la parte final del episodio, en la que siempre hacemos una serie de preguntas a los invitados. Y la primera de ellas es,
¿qué es el éxito para ti y si crees que lo has conseguido, tanto profesionalmente como personal? ¿Qué es el éxito? Es buena pregunta. Yo creo que es absolutamente subjetiva la respuesta. O sea, cada persona debe tener una idea distinta de lo que es el éxito. Para mí, básicamente, ser feliz haciendo lo que hago. Y para mí eso se consigue, pues, siendo razonablemente una persona muy libre, en el sentido de que yo tengo pocas ataduras, ¿no? Ataduras profesionales sobre todo, ¿no? Entonces no, yo no tengo que pedir perdón ni permiso a nadie para hacer aquello que yo deseo. Y normalmente creo que he llegado a donde he llegado, que no digo que eso sea tener éxito, ¿eh? Pero porque he tenido un gran margen para actuar, asumiendo las consecuencias del error, porque hemos hablado mucho de la libertad, pero la contraparte, si esa fuera una moneda, una parte está la libertad y la otra está la responsabilidad, ¿no? Entonces yo he podido ser muy libre para tomar decisiones y asumir siempre la responsabilidad. Yo soy poco de escurrir el bulto. Por eso antes les decía que yo prefiero que los proyectos matarlos antes que se mueran, ¿no? Yo en eso creo que soy capaz de hacerlo. Y bueno, ¿esa sería la parte personal o profesional? Ambas, yo no soy capaz de separar una de la otra. O sea, yo a un amigo ayer justo le estaba contando que cuando yo viajo, aunque viaje de vacaciones, yo normalmente visito un supermercado, me paro en una agencia de viajes y en una inmobiliaria, porque yo creo que con eso entiendo las cosas. Es decir, el sistema de precios es esencial en una sociedad. Sin ella es imposible la coordinación de los seres humanos. Entonces, yo entro en un supermercado y ya sé más o menos qué tipo de sociedad es, por el tipo de producto y por el tipo de precio. Las agencias de viajes lo hacía, ahora ya tienen menos importancia porque las online han sepultado buena parte de esos negocios, ¿no? Pero antes era sobre todo por ver el posicionamiento de Canarias cuando iba a Centro Europa, por ejemplo, me paraba y decía, bueno, desde aquí vale a Canarias, tal. Entonces yo tenía una idea y luego veías con qué competías en determinados mercados, ¿no? Entonces, me daba información útil, ¿no? Y la inmobiliaria porque el tema del precio de la vivienda también es esencial. Por tanto, eso lo hacía mis vacaciones. Y para mí eso significa que estoy pasándomelo bien. Entonces, yo no soy capaz de desconectar del todo. Y además, no solo no soy capaz, es que tampoco tengo ningún interés en desconectar del todo. Yo me lo paso bien haciendo lo que hago. Por eso yo no tengo... no hay una frontera entre lo personal y lo... Igual ese es el propio éxito, ¿no? No, el propio éxito al final es ser feliz. O sea, para mí esa es la clave. Y yo soy feliz haciendo lo que yo hago. A veces pienso que cualquiera que me observara desde fuera, o imagínate que alguien tiene la curiosidad y me hackea el teléfono, se aburre como una ostra. Pero yo no, yo me lo paso bien con lo que yo hago. Entonces, a veces pienso eso. Tú imagínate un tipo que me hackea el teléfono diciendo, pues las cosas que voy a averiguar de este. Y dice, pero qué tipo más aburrido. Pues, ¿no? Pues a mí lo que yo hago es apasionante. O sea, pero yo disfruto mucho, algunos libros que estábamos hablando de eso, ¿no? Yo tengo autores buenísimos, gente capacitadísima, gente de lo más inteligente. Yo voy a Madrid y mi agenda es almuerzo, cenas y desayuno con gente brillantísima. O sea, obviamente yo eso no pude soñar cuando era niño. O sea, y entonces, claro, yo soy un entusiasta de eso. Ahora, una conversación entre ellos y yo, que alguien la hackeara, dirá, este tipo más aburrido, estos tipos hablando sobre los impuestos, o sobre el patrón oro, o sobre una sociedad liberal. Pero a mí eso me parece apasionante. Y ahora otra pregunta que también le solemos hacer a todos los invitados es, y además que es bastante especial porque tienes una editorial, es que ¿qué libro ha marcado un punto de inflexión en tu vida? Mira, esa pregunta... ¿Y qué recomendarías? Sí, es que esa pregunta es complicadísima porque yo no he hecho otra cosa en mi vida que leer, más que leer. O sea, yo soy un enorme lector de ensayo. He tenido ese problema porque yo soy poco y mal lector de novela. Me pasa lo mismo. Sí, pero también es verdad que te ayuda a entender muchas cosas cuando eres un gran lector de ensayo. Entonces hay algunas, yo no sería capaz de... Lo peor que me podría pasar es tener que elegir que salvar un solo libro de mi biblioteca. Bueno, pues... Que ya digo que es una biblioteca de 3.000 ejemplares, los que tengo en mi casa. 3.000 ejemplares. Luego están los que tengo en la oficina. O sea, una locura, ya les digo yo, que hacer una mudanza conmigo es una tortura china, ¿no?
elegir uno solo sería complicado. Hay alguna serie de libros que yo sí les digo, Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman me parece buenísimo. No sería probablemente el libro que me marcó, pero es buenísimo porque te ayuda a entender un montón de cosas. Uno muy reciente se llama Superabundancia, porque esos son los libros que te pellizcan, los que te vuelven la cabeza del revés. Superabundancia lo que dice es que a medida que somos más gente, los recursos se convierten en menos escasos y que no hay un problema de población en el mundo, es que somos pocos y debería haber más. Entonces, claro, un libro que es capaz de defender esas tesis te pellizca desde el minuto uno, y un libro de casi 500 páginas. Ese, por ejemplo, lo recomendaría. Lo que sí sabemos, un libro también reciente del Björn Lomborg. Ese libro es extraordinario porque lo que viene a decir que todo lo que estamos haciendo con el cambio climático está mal y que hay cosas que intentamos hacer dentro de la soberbia, esa intervencionista que hablábamos antes, es aquello que sí sabemos que funciona y que normalmente tiene un costo muy inferior. Ese es un gran libro, también reciente. Diría La acción humana, obviamente, de Mises, pero un libro que si alguien no está... Bueno, las primeras 300 páginas, un libro de 1100 páginas, las primeras 300 son un poco duras si no estás familiarizado, e incluso estando familiarizado son un poco duras. A partir de ahí mejora mucho y es un libro, ya ahí te diría, para gente más iniciada. Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek, ese es un gran libro, por ejemplo, porque anuncia en aquel momento algo que él ya veía venir, que era el advenimiento de ciertos totalitarismos de izquierda, porque en aquel momento cuando lo escribe, lo que venían era del nazismo, ¿no? Entonces él empieza a decir, uy, cuidado con este tema, ¿no? Entonces, ese también es interesante. O uno que tiene menos fama de Hayek, que a mí me gusta mucho, se llama precisamente La fatal arrogancia. Y ese también es extraordinario. Ese sí es muy fácil de leer, es el último libro que escribió Hayek, ya en el año 94, y yo ese, por ejemplo, también lo podría recomendar. Y podría seguir hablando del libro todo lo que ustedes quieran. O sea, Me imagino. Sí, la verdad que de los que has nombrado, yo me he leído uno. ¿Cuál? Únicamente, Pensar rápido, pensar despacio. Y la verdad que sí que comparto también que es un muy buen libro y se lo recomiendo a toda la gente que nos esté escuchando, y le echaré un ojo a todos los que Sí. le han nombrado. Yo te diría, Fatal Arrogancia es distinto, está bien, pues es el último libro de Hayek, pero los otros, el de Superabundancia, que es reciente, y Lombard tiene este y tiene otro que no soy capaz de recordar, que es la anterior a este, de lo que sí funciona. Para quienes estén interesados en el tema de las políticas públicas y lo que hay que hacer con el tema del cambio climático, es un señor que fue fundador de Greenpeace. Jamás ha cuestionado el cambio climático. Para que no diga, no, un negacionista. No. Señor fundador de Greenpeace en Dinamarca, que es ecologista, que ha creído toda su vida en que el cambio climático es real. Lo que dice es que no atinamos, que no acertamos con las medidas que estamos haciendo, que suponen un desperdicio de recursos y un empobrecimiento, porque él sí dice, yo comparto esa tesis, que lo que nos ayudará es siendo más ricos, más fácil combatir las medidas extremas del clima. No más pobres. Y las medidas que se toman en la política para hacernos más pobres. Esa es la tesis de los libros de Lombard, lo que le ha convertido en un tipo bastante odiado por parte de los Greenpeace, que eran compañeros suyos. Y ahora ya sí, la última. Y aquí cambiamos papeles y nos gustaría que nos hicieses una pregunta, ya puede ser a ambos o individual. Qué buena. ¿A dónde quieren llegar con el podcast? ¿Cuál dentro de... No sé, porque tuvieron seis meses pensando, ¿no? Más o menos en el proyecto, ¿no? Hasta que se puso en marcha. Sí, mientras pensábamos. Vale. Y dentro de 6 meses o dentro de un año o dentro de 18 meses, ¿dónde creen que debe estar el podcast? ¿Cuál es el objetivo? Mira, pues nosotros ahora tenemos un plan bastante ambicioso en cuanto a ahora este verano, que queremos empezar con lo que nosotros llamamos la segunda temporada, aunque va a ser correlativo, en la que vamos a empezar con un podcast semanal. Ahora mismo estamos un podcast cada 2 semanas, es decir, significa el doble de podcast. Y el doble de trabajo de grabación, de edición y todo lo que conlleva. Entonces, aparte de esto, queremos llegar a un ámbito otra vez nacional y movernos en respecto a gente que ya sea también conocida en redes sociales,
para tener esa exposición, ese reconocimiento del público y después seguir trayendo a todas estas personas de éxito en su sector que nos hace crecer tanto a nosotros como a nuestra audiencia. Bueno. Sobre todo, ahora en adición a lo que ha dicho Alberto, porque ese público que nos traería el proyecto de la segunda temporada, ¿no? Que es el que esperamos tener, también podemos orientarlo hacia esos empresarios, como tú, por ejemplo, que a lo mejor no son tan conocidos, o sea, no son personas que puedan denominarse influencers, ¿no? En redes sociales, que la conozcan hasta los jóvenes. Entonces, una vez teniendo ya ese público, que puedan aprender de empresarios que no son tan conocidos, pero que son muy exitosos. Porque nos hemos dado cuenta de que el éxito y el reconocimiento, el reconocimiento popular y el ser mediático no está relacionado. Y de hecho, por ejemplo, el caso de Shimo es un caso que a nosotros nos encanta nombrar y contar, porque realmente es algo excelente, o sea, es algo brillante y es una persona muy reconocida a nivel nacional, pero por otros empresarios y gente que se mueve en el sector, pero no popularmente. Entonces, que nosotros logremos que muchas personas que son fanáticas del emprendimiento y que incluso tienen sus emprendimientos puedan escuchar a Shimo sería un logro. Poder darle esa voz popular a una persona como Shimo, como tú, como Juan, que son personas, vuelvo a repetir, muy conocidas a nivel nacional, en el caso de ustedes, tanto nacional como en Canarias sobre todo, pero darle eso, voz popular. Pues bien, muchas gracias por venir a mi podcast y hasta una próxima ocasión. Porque me hicieron terminar haciendo yo la pregunta, pues oye, ya despido. El intercambio de papeles hasta el final. Sí. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti por venir y por compartir este rato y estos conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno.